La presa, por Diego González Segura. Se estima que unos 60 millones de personas murieron entre 1958 y 1961 durante la Gran Hambruna China, uno de los mayores desastres de la historia de la humanidad. Aquel día de octubre de 1960, durante el segundo año de la Da Ji Huan, la Gran Hambruna, que se había llevado a su madre y a su hermano pequeño, Mei Ling cumplía 10 años. Nada había que celebrar, y no había nada con que celebrarlo. La enfermedad que padecía su padre, el mal de la orina dulce, había empeorado y el hombre ya casi no se podía levantar de la cama. Tampoco es que hubiese ningún lugar a donde ir. Las historias terroríficas que escuchaban en el mercado del pueblo de lo que sucedía en las grandes ciudades se habían ido extendiendo hasta que se había vuelto peligroso incluso acercarse al pueblo. Mei Ling y su padre, aislados en su pequeña cabaña en medio del bosque eterno de Sunan, sobrevivían como podían, alejados de la civilización que se desmoronaba de hambre y locura. Ella se encargaba de todo. Se ocupaba de la casa, de la leña y también de conseguir algo de comida. Había revisado las trampas 2 veces aquel día, todas vacías. Llevaban días, o quizás semanas, intactas. Cada vez cazaba menos piezas. Ya casi no había nada que comer. Al menos tenían agua. El pozo estaba rebosante, aunque cada vez le costaba más esfuerzo acarrear el cubo. El agua sobraba, pero su padre no la retenía, la orinaba o la vomitaba, y ella sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y sin comida en las trampas tampoco podrían sobrevivir mucho más. Deberían abandonar el bosque, ir hacia los horrores del mundo exterior, y la sola idea la espantaba. Si esa situación continuaba más tiempo, debería abandonar el bosque, o aún peor, quedarse y... «Prométeme», le había dicho con dificultad su padre, cogiéndole sus pequeñas manos entre las suyas, enormes y callosas. «Prométeme que cuando muera aprovecharás este cuerpo como alimento, que no me enterrarás como a tu madre y a tu hermano». Ella le había respondido que no, que jamás lo haría, y había llorado, y su padre la había abrazado y había insistido, hasta que ella por fin le había dicho que sí para no contradecirlo. Pero le había mentido. Cuando muriese, lo enterraría junto a su madre y a su hermano. Tenía sus trampas para sobrevivir, trampas de niña pequeña, pero eficaces, tal como le había enseñado su padre a prepararlas. Seguro que atraparía algo. En algún momento lo haría. El cazador acechaba entre el bambú y los árboles de corteza gris. No cazaba animales, hacía tiempo que no. Ahora cazaba humanos. Había tenido que comer de todo para sobrevivir: cortezas de árbol, suelas de zapatos, ratas, cadáveres frescos o desenterrados y niños. No los suyos, por supuesto, no era un monstruo. Los había cambiado por los del vecino. Solo así podían haber sido capaces de acabar con esas desgraciadas vidas. No era su culpa. En la tierra de la desesperación, los débiles siempre pierden. Él solo se adaptaba a la situación, sobrevivía en el infierno. El sueño del gran salto hacia adelante de Mao se había convertido en una pesadilla. Le bastaron unos meses para entender que en la otrora floreciente y pujante China, ahora todo se imitaba a matar o morir. Hacía días que acechaba a la niña. Pensaba en la cantidad de sal que necesitaría para conservarla. Debía prepararse para el invierno. La atraparía aquella misma tarde, cuando saliese a por agua. Ya tenía preparada la cuerda con la que la estrangularía, sorprendiéndola por la espalda. Practicó mentalmente sus movimientos varias veces. Creía que podía ser capaz de recorrer el corto espacio entre la arboleda y la miserable casucha, en unos pocos segundos. Confiaba en que sus piernas maltrechas no la traicionarían. Atardecía y Mei Ling tenía mucha hambre. Los huesos de la cadera le sobresalían y notaba que ya no tenía tanta fuerza como antes. Aún así, cogió el cubo para ir a buscar agua al pozo. No podía dejar de realizar sus quehaceres,
aunque cada día le costase un poco más llevarlos adelante. Su padre no debía dejar de beber, de lo contrario, llegaría el momento que tanto temía, el momento de quedarse sola y hambrienta delante del cuerpo de su padre. La desvencijada puerta de la cabaña se abrió y el cazador tensó los músculos y sostuvo el aliento. La niña salió arrastrando el enorme cubo tras de sí, con dificultad estando vacío, y él se preguntó cómo se las arreglaría para poder moverlo una vez lleno de agua. Daba igual, era algo que ya no iba a importarle a aquella niña. Apretó la cuerda con fuerza y saltó de su escondrijo. Se movió rápidamente entre los árboles hacia el claro de la casa. Al llegar al linde del bosque, pisó una gran mancha de musgo y ésta cedió bajo su peso. Entonces el suelo desapareció y el cazador cayó en un oscuro hueco camuflado por ramas y hojas. No golpeó contra el suelo, sino que se ensartó en decenas de bambúes afilados. Quedó suspendido a 2 palmos del fondo, sin apenas entender qué le ocurría. Intentaba zafarse, pero cada movimiento no hacía más que hundirle aún más dentro el bambú en el cuerpo. El cazador se quedó inmóvil, respirando burbujas a través de las cañas y mirando cómo la sangre resbalaba por el bambú hasta el fondo del pozo. Mei Lin se asomó al hueco y sonrió. No era mérito suyo. Había sido su padre el que le enseñó a construir las trampas. Ella solo las había hecho más grandes. Aquella noche tendría su banquete de cumpleaños.